Tengan un buen día, jóvenes. Empezamos ahora con la aplicación de las leyes de Newton, empezando con el equilibrio estático en este video, en esta serie de videitos. Ya habíamos visto lo que era la primera, segunda, tercera ley de Newton, y hoy comenzamos entonces a hacer ejercicios aplicando estos principios que Newton determinó. El primer ejemplo nos dice que como se muestra en la figura, un cilindro de masa M1 de 75 kilogramos cuelga de un sistema de cuerdas y nos piden que encuentre el peso del cilindro y las tensiones en cada una de las tres cuerdas. Tenemos entonces acá la masa del cilindro que llamamos M1, y entonces vamos a decir que esta sería la tensión 1, la tensión que se forma en esta cuerda. Vamos a llamar a esta la tensión 2, la que se forma en esta cuerda, y vamos a llamar a esta la tensión 3. Lo primero que se nos aconseja hacer es un diagrama de cuerpo libre. Para el diagramita de cuerpo libre, recordemos, ¿verdad?, que es más que todo un pequeño bosquejito donde se colocan todas las fuerzas. Y lo haremos en el punto más crítico para poder encontrar lo que nos solicitan, que es el punto donde se interceptan las tres fuerzas, las tres tensiones. ¿Por qué lo hacemos en ese lugar? Porque resulta ser que si hacemos un diagrama de cuerpo libre, en este caso, para la masa, nos damos cuenta que el peso que va hacia abajo va a tener la misma magnitud que la tensión que iría hacia arriba. Así que al encontrar el peso, automáticamente conocemos esta tensión, que sería lo ideal. Ahora, para encontrar las tensiones necesitaríamos entonces un diagrama de cuerpo libre especial para ese punto, en el cual la tensión 1 se dibujaría hacia abajo, ya que en este punto la cuerda es jalada hacia abajo, y estas tensiones tendrían que tirar para arriba para mantener el equilibrio. Así que dibujamos las dos tensiones T2 y la tensión T3. ¿Qué ángulos se forman acá? Pues si nosotros trazáramos por aquí, por ese punto, una línea paralela a esta, aplicando ángulos entre paralelas, encontraremos entonces que al haber una recta que intercepte a las 12 paralelas, estos ángulos que se consideran alternos internos tienen que ser iguales. Así que este de 25 grados tiene que ser este mismo de acá, y este de 30 grados tiene que ser este mismo de acá. Y por consiguiente, esos son los ángulos que transmitimos para acá, 25 grados y 30 grados. Con ese diagrama de cuerpo libre ya sabemos entonces cuáles son y hacia dónde van cada una de las fuerzas. En pocas palabras, magnitud, dirección y sentido. La magnitud sería lo que tenemos que encontrar, pero tenemos la dirección y el sentido con las flechitas y los ángulos que nos marca el diagrama de cuerpo libre. Recordemos que este eje es el eje Y y este es el eje X. Comenzamos entonces aplicando la primera ley de Newton, ya que estamos en reposo. Y nos dice que la sumatoria de fuerzas en X y en Y tendría que ser 0. Comencemos entonces con la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Qué fuerzas son las que actúan en X? Pues las componentes de la tensión que vendrían en esta dirección. O sea que la proyección de este vector T2 se vería sobre el eje X de esta manera. Y la proyección del vector T3 se vería en el eje X de esta manera. Entonces, la T2X sería la componente del vector T2 en X. Y T3X sería la componente de la tensión 3 en X. Esas tensiones serían respectivamente, de acuerdo a lo que aprendimos en vectores, T2X tiene que ser igual a T2, ya que estamos en X, por el coseno del ángulo de T2, que es 30 grados. Mientras que en el caso de T3 son 25 grados, entonces T3X tendría que ser T3 por el coseno de 25 grados. Estas dos entonces componentes de estos vectores en X se van a encontrar en la sumatoria de fuerzas en X.
T2X dijimos que apunta hacia la izquierda es negativa, T3X apunta a la derecha, entonces es positiva. Nunca olviden eso. Las que apunten a la derecha son positivas, las que apunten a la izquierda negativas. Y de esa manera entonces tenemos que T3X menos T2X tienen que ser igual a 0. Sustituyendo allá con estas respectivas ecuaciones que encontramos de sus componentes, T3X equivale a T3 por el coseno de 25 grados menos T2X equivale a T2 por el coseno de 30 grados y eso tiene que ser igual a 0. Vamos a despejar esta ecuación para una de las dos. ¿Por qué? Porque después necesitamos sustituirla en una segunda ecuación. Vamos a empezar sustituyendo para T3. Así que lo primero que haremos es T3 coseno de 25, lo copiamos de nuevo. Y esta que está restando pasa al otro lado a sumar. 0 más esto nos vuelve a quedar entonces solamente T2 coseno de 30 grados. Recuerden que la suma con 0. El 0 es el elemento neutro para la suma y la resta, adición y sustracción. Quedan iguales entonces, quedan igualadas y ahora tenemos que hacernos de este coseno de 25 grados, el cual al estar a la par está multiplicando, pasaría a dividir. T3 tendría que ser, esto lo copiamos arriba, T2 coseno de 30 grados y 25 grados, coseno de 25 grados pasaría a dividir. Esta ecuación despejada para T3 es mi primera ecuación. La vamos a llamar entonces la ecuación 1. La ecuación 1. Ahora, esa ecuación 1 la vamos a utilizar cuando hagamos la sumatoria de fuerzas en Y. Bien, ahora vamos con las componentes en Y. Vemos entonces que ahora las proyecciones de T3 y de T2 en el eje Y caen exactamente hacia arriba. Esta pequeñita sería la componente de T3 en Y y esta más grandecita sería la componente de T2 en Y. Por consiguiente, la sumatoria de fuerzas en Y, sería también igual a 0 y la sustituimos por las componentes, las que van hacia arriba que sería T2Y más esta otra también que va hacia arriba que sería T3Y y T1 que va hacia abajo estaría restando menos T1 tendríamos esto igual a 0. T2Y y T3Y hacemos lo mismo de descomponerlas así como hicimos en X, así que T2Y va a ser igual a T2 por el seno del ángulo de T2, que sería 30 grados. Sin embargo, T3Y sería T3 por el seno del ángulo de T3, que sería 25 grados. Entonces, como podemos notar, la diferencia con las componentes en X es que en Y se utiliza seno, mientras que en X se utilizaba coseno. Bueno, sustituimos entonces T2Y por T2 seno de 30 grados. Y sustituimos T3Y por T3 seno de 25 grados. Así como nos aparece aquí para T3 25 grados. Menos T1 igual a 0. Pero ¿qué pasa con T1? Si nosotros analizamos el cilindro que tenemos acá y hacemos un diagrama de cuerpo libre para ese cilindro, vemos que las fuerzas que actúan son el peso del cilindro que iría hacia abajo, ¿sí? Y actuaría una tensión en esta cuerda que detendría al cilindro y esta tensión debería ir hacia arriba, que es la tensión 1. Y si hacemos la sumatoria de fuerzas para Y, que son las únicas fuerzas que hay para ese cilindro, tendrían que ser igual a 0 porque está estático.
Y las fuerzas serían T1 que iría hacia arriba menos W que va hacia abajo, o sea, menos el peso. Y despejando para T1 tenemos entonces que T1 es igual al peso. Si T1 es igual al peso, significa que yo aquí puedo sustituir, en vez de T1, puedo agregar directamente el peso. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a aplicar la ecuación que despejamos, o sea, la ecuación 1, que encontramos en el inciso anterior. Ojo, a esta la vamos a llamar entonces ecuación 2. Y lo que hacemos entonces es sustituir 1 en 2, así se utiliza para que sepamos qué es lo que estamos haciendo. Vamos a sustituir la ecuación 1 que vimos en el primer videito en esta ecuación 2. Recordándoles, voy a borrar este lado para recordarles cuál era la ecuación 1. Vamos a borrar este poquito de acá. La ecuación 1 era T3 es igual a T2 por el coseno de 30 grados entre el coseno de 25 grados. Esta es la ecuación T1. La ecuación 1. ¿Qué sustituiremos entonces en T3? En este exactamente acá. Aquí vamos a sustituir esa ecuación 1. Significa que lo demás lo vamos a copiar igual. Vamos a copiar T2 seno de 30 más, y en vez de T3 vamos a abrir un corchete o un paréntesis, lo que usted prefiera, y sustituimos el valor de T3, que es T2 coseno de 30 grados sobre el coseno de 25 grados. ¿Y qué seguía después de T3? Está pegadito el seno de 25 grados, así que seno de 25 grados menos el peso igual a 0. Ahora simplificamos esta ecuación. Si multiplicamos esto por esto, solo lo vamos a juntar en este momento, porque el resultado tendría que ser un decimal y en este momento no nos conviene esa parte decimal. De seno de 30 grados, T2 coseno de 30 grados seno de 25 grados sobre coseno de 25 grados. Y ahora menos W igual a 0. Es importante, ¿verdad?, notar de que tanto en este término como en este término tenemos T2. Y W no tiene T2, entonces W nos conviene que esté al otro lado. Vamos a escribir entonces T2 seno de 30 grados más T2 coseno de 30 grados seno de 25 grados sobre el coseno de 25 grados y menos pasaría a sumar al otro lado, menos pasaría a ser entonces más W. Para continuar, entonces vamos a borrar esta parte de acá, que ya no la vamos a utilizar, tampoco el diagramita, ¿sí? Y vamos a continuar la sustitución. Solo dejaremos la última ecuación, solo a manera de referencia. Ok, ¿qué hacemos ahora? Este T2 lo vamos a extraer como factor común. Así que escribimos T2, abrimos un corchete grandecito. Si a este término le sacamos T2, solo nos quedaría el seno de 30. Entonces, dentro del corchete iría seno de 30 grados. Más, si a este factor le sacamos T2, solo nos quedarían entonces las funciones trigonométricas, que serían coseno de 30 grados, seno de 25 grados,
entre coseno de 25 grados. Cerramos el corchete. ¿Qué hay al otro lado? Está el peso, pero recuerden que el peso es masa por gravedad. En este caso es la masa 1 por la gravedad. Ahora, para que T2 nos quede solo al lado izquierdo, todo este factor tiene que pasar a dividir al otro lado. Entonces tendríamos solamente a T2 igual, y al otro lado tendríamos la masa 1 por la gravedad entre seno de 30 grados más coseno de 30 grados seno de 25 grados sobre coseno de 25 grados. Para calcular, entonces necesitamos conocer el valor de la masa que nos va a dar el ejercicio, 75 kilogramos, y la gravedad, que la conocemos, que es 9.8 metros por segundo cuadrado. Sustituimos. Ya esto de aquí ya no lo necesitamos. Entonces la masa es 75 kilogramos. La gravedad es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Eso nos va a dar el peso. Y abajo tendremos seno de 30 grados más coseno de 30 grados seno de 25 grados entre coseno de 25 grados. Recuerden que una de las cosas que nos están pidiendo también es el peso. Masa por gravedad. Esto lo vamos a calcular de aquí nomasito. Entonces, saliendo a la derecha por el espacio, 75 por 9.8 lo haremos con la calculadora científica. Vamos. 75 por 9.8, eso nos da 735 ¿qué? Newton. Así que arriba irían 735 Newton. Recuerden que esto era el peso, así que el peso vale 735 Newton también. Y en la parte de abajo tendríamos el seno. Todo esto lo podemos hacer de un solo. Seno de 30 grados más coseno de 30 por seno de 25 entre coseno de 25. Y esto nos da 0.9038 34 277. Bien, ahora hacemos la división. 735 entre este valor. Y nos da 813.20. 813.20. ¿Qué? Unidad, la misma que teníamos acá, Newton. Esta sería entonces la primera respuesta de las tensiones. Y aquí tenemos ya nuestro peso. ¿Qué nos falta? Ya tenemos T2, nos falta T1. Pero recordemos que T1 es igual al peso. O sea que T1 también vale 735 Newton. Ya tenemos tres respuestas. ¿Qué nos falta? Nos falta T3. ¿Cómo encontrar T3? Lo hacemos por medio de la primera ecuación que encontramos. Bien, en el segundo ejemplo tenemos un bloque que se encuentra sobre un plano inclinado y ese a su vez está sostenido por una cuerda unida a una pared. El ángulo de inclinación del bloque es de 20 grados. Eso nos dice el ejercicio. Un bloque se mantiene en reposo sobre un plano inclinado por acción de una cuerda tal como se ve en la figura.
El peso del bloque es de 850 newton. Esto es importante, nos dan el peso ya, no la masa, sino que ya el peso. El coeficiente de fricción estático entre la superficie es de 0.2, o sea que el decir estático está en reposo. Encuentra la fuerza de fricción y la tensión en la cuerda. Son dos cosas las que vamos a encontrar entonces. Lo primero que hacemos es construir un diagrama de cuerpo libre. En este diagramita de cuerpo libre entonces vamos a dibujar todas las fuerzas que actúan. Pero recordemos que si es un plano inclinado, primero lo hacemos inclinado y luego lo modificamos horizontal. O sea, lo giramos. Bien, así vamos a saber más fácil cuáles son las fuerzas que están actuando. Tenemos el peso que siempre actúa hacia abajo. ¿Sí? Entonces dibujamos el peso hacia abajo, W. Tenemos la normal, que siempre es perpendicular a la superficie, así que va en el mismo sentido que el eje Y. Aquí tenemos la normal. Tenemos entonces la tensión en la cuerda que está jalando hacia arriba. La tensión. Y si no existiera la cuerda, el bloque se deslizaría hacia abajo. Así que la fricción siempre va en contra del movimiento. También iría hacia arriba. Como caería exactamente sobre la tensión. Porque recuerden, la fricción siempre es paralela a la superficie en contacto. Así que si esta es la superficie, tiene el mismo ángulo de inclinación que el eje Y. Por consiguiente queda también sobre el eje Y. Perdón, sobre el eje X. Mil disculpas, queda también sobre el eje X. A esta la vamos a llamar entonces F sub S, fricción estática. Tenemos entonces la cuerda con la misma inclinación en el eje X y la fricción también jalando hacia allá con la misma inclinación que la tensión y el plano. Bueno, ahora ya podemos girar, pero antes determinemos este ángulo de acá. En este plano se forma un triángulo rectángulo, un ángulo de 90 grados acá. Entonces este ángulo de aquí más este ángulo de aquí suman 90 grados. Este es el ángulo que yo necesito encontrar. Por consiguiente, θ va a ser igual a 90 grados, que es la suma de los dos, menos los 20 grados que nos dan. Así que el ángulo que nos interesa es el de 70 grados. En otras palabras, este ángulo chiquito de aquí es este que forma el peso con el eje Y. Y este grande de acá, entonces, es el que nos interesa. Este, con respecto al eje Y, ese es θ. Que ahora ya sabemos que θ es de 70 grados. Al girar entonces nuestro plano, vamos a poner aquí arriba para que ya nos quede fijo. Vemos cuáles son las fuerzas que están actuando de nuevo. Vamos a dibujarla. La normal en el eje Y, entonces va para arriba. El peso va inclinado para allá. Y el ángulo θ. Y las dos fuerzas que van para acá, a la izquierda, tenemos la tensión y la fricción, que la dibujamos en color negro. Fuerza de fricción estática. Bueno, nos vamos a quedar entonces con aquel y nos vamos a olvidar completamente ya de esto. Ya tenemos las fuerzas, ya tenemos los datos. Entonces estamos listos para comenzar nuestros cálculos. Solo recordarles que este ángulo θ, aquí lo vamos a escribir, θ es igual a 70 grados. Ya lo dedujimos. Bueno, lo primero que calcularemos entonces es el eje Y. En este caso nos conviene primero empezar por el eje, las componentes del eje Y. Aplicamos la primera ley de Newton, entonces sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Por qué nos conviene comenzar por acá? Porque en Y solo está actuando la componente del peso y la fuerza normal. Solo esas dos fuerzas están actuando. Entonces la sumatoria sería la componente del peso en Y, la cual vamos a llamar WY, va para abajo y la normal va para arriba. Entonces la normal positiva
y la componente del peso negativa igual a 0. Pero resulta ser que esta componente del peso, ¿sí? O sea, WY es igual a W por el por el seno del ángulo teta. Recuerden que cuando se trate de Y vamos a utilizar seno. Así que esto de la componente lo sustituimos acá. Tenemos que es W por el seno de teta igual a 0. Despejamos esta ecuación para la normal y obtenemos que la normal va a ser igual, este está restando, al otro lado pasa a sumar, a W por el seno de teta. Y sustituimos los valores. ¿Cuánto vale W? 850 newton. Por el seno del ángulo teta, que vale 70 grados. Así que nuestra normal tiene un valor, multipliquemos eso en nuestra calculadora. Y tenemos 850 por seno de 70 grados. Y eso es 798.74. 798.74 newton. Sí. Ya tenemos la normal, pero no es ninguna de las dos cosas que nos están pidiendo. Bien, ahora encontraremos lo que es la fuerza de fricción estática. La fuerza de fricción estática depende directamente de la normal y del coeficiente de fricción, que ya lo tenemos. Así que sustituimos sus valores. Coeficiente de fricción 0.2, mira que no tiene dimensiones, no tiene unidades, y la normal, que la acabamos de encontrar, 798.74 newton. Hacemos el cálculo con nuestra calculadora científica, vamos a ver, 0.2 por 798.74 y eso nos da 159.75. 159.75 newton. Ese valor lo vamos a apuntar acá. Fuerza de fricción estática 159.75 newton. Bien, ya calculado la fuerza de fricción, entonces podemos utilizar la primera ley en el eje X. Decimos entonces sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0. ¿Y qué fuerzas son las que están participando? Tirando hacia la derecha tenemos entonces la componente del peso en X, al cual llamamos WX. Esta va a ser positiva, WX. Y tirando hacia la izquierda tenemos la tensión, por tanto es negativa, y la fuerza de fricción estática, que también entonces sería negativa, y eso sería igual a 0. ¿Para quién vamos a despejar? Para T, que es la tensión. Entonces, negativo T va a ser igual a W, que es positivo, pasa a restar al otro lado. Y la fuerza de fricción, que es negativa, pasa a sumar al otro lado. Pero no podemos dejar la incógnita negativa. ¿Cómo eliminamos ese negativo? Multiplicando por menos 1 a ambos lados de la ecuación. Entonces, menos 1 acá y menos 1 acá. Menos por menos hace más, así que ya nuestra incógnita es positiva. Menos por menos hace más, el peso, la componente del peso es positiva. Y menos por más es menos, la fuerza de fricción es negativa en este caso. Bien, el peso tendríamos que calcularla, la componente del peso. Entonces, WX va a ser igual a W por el coseno de teta. Esta es la fórmula de componentes. Recuerden lo que vimos de vectores. Entonces esto me permite calcular la componente. Con coseno la de X, con seno la de Y. Sustituyendo tendríamos el peso, que son 850 newton, por el coseno del ángulo teta, que es de 70 grados. Hacemos nuestro cálculo y obtenemos 850 por el coseno de 70, y esto es igual a 290.72.
290.72. Ese valor lo vamos a sustituir aquí. 290.72 ¿qué? Newton. Menos la fricción, que ya la teníamos de cálculos anteriores, es de 159.75 Newton. Al hacer la resta, encontraremos cuánto vale la tensión. Veamos. 290.72 menos 159.75 nos queda 130.97. 130.97 Newton, y con esto finalizamos los que nos están pidiendo en nuestro ejercicio: encontrar la fuerza de fricción y encontrar la tensión en la cuerda que sostiene el bloque. Bien, en nuestro tercer ejemplo vemos un sistema donde aparecen dos masas conectadas por medio de una cuerda, o puede ser un cable, y en medio tenemos una polea que dobla la cuerda. Vemos que el sistema está en reposo, pero ¿qué pasa si la masa M2 es muy grande? Entonces arrastraría todo el sistema para abajo. Entonces necesitamos encontrar, de acuerdo al ejercicio, vamos a leerlo, el valor de la masa M1. Veamos entonces. En la figura, dos bloques de masa M1 y M2 están conectados por medio de una cuerda. Si el coeficiente de fricción estático entre los bloques y la superficie es de 0.28, que lo vamos a marcar, que lo necesitamos como dato, y la masa M2 es de 70 kilogramos, también la necesitamos, ¿qué magnitud debe tener la masa M1 para mantener el sistema en reposo? O sea, si nos dan un coeficiente de fricción estático, de antemano ya sabemos que está en reposo, pero lo verificamos acá, ¿verdad? El sistema debe estar en reposo. Entonces, ¿qué masa debe tener esto para mantenerlo suficientemente fuerte para que no se mueva todo el sistema para allá, para que esta no gane y haga el sistema para abajo? Entonces, como datos tenemos el coeficiente de fricción, que este no va a cambiar, porque si dan un solo coeficiente, quiere decir que tanto las masas en cualquiera de las dos partes como en el plano tienen los mismos materiales y por consiguiente tienen el mismo coeficiente de fricción, 0.28. Otro dato importante es M2. M2 es igual a 70 kilogramos. Esos son los dos datos importantes que necesitamos para resolver el ejercicio. Ahora, ¿por dónde comenzamos? Bueno, lo que va a hacer que esta masa se mueva para allá es esta tensión que da hacia allá. ¿Y de dónde viene esta tensión? De este bloque que está haciendo al lado para abajo. ¿Por quién? Por su propio peso. Entonces primero resolvamos esto para encontrar esa tensión, y de acuerdo a esta tensión vamos a ver qué masa debe de tener este objeto para poder detener este proceso de movimiento. Entonces hagamos un diagrama de cuerpo libre primero para la masa M2, el cual haremos inclinadito de la misma manera, ¿sí? Y después lo giramos. Entonces, ¿qué fuerzas están actuando en esta masa M2? Está actuando la fuerza normal, que es perpendicular a la superficie, así que va hacia arriba. Tenemos el peso que está alando hacia abajo, ¿sí? Tenemos la tensión que estaría alando en sentido opuesto para poder detener el sistema. Y también tenemos la fricción que va en contra del movimiento. El movimiento tiende a ir hacia abajo, entonces la fricción se dibuja en contra a ese movimiento, F sub S, estática. Si se fijan, es casi el mismo diagrama, el mismo diagrama del ejercicio número 2. Así que la solución de esta parte de acá es idéntica al ejercicio 2. Por tanto, ya sabemos cuál es el procedimiento. Primero giramos los ejes para el plano y entenderlo mucho mejor. Veamos. Tenemos hacia arriba la fuerza normal. El peso con ángulo. Ojo, ¿qué ángulo es ese? Bien, si este ángulo es de 25,
Recordemos que el ángulo que necesitamos, teta, va a ser 90 menos ese 25. O sea, sería de 65 grados. Así que este ángulo de acá es de 65 grados. Y para la izquierda tenemos la tensión junto con la fuerza de fricción estática. Aquí no nos dan el peso de la masa M2, así que ese dato debemos calcularlo. ¿Cuál sería el peso? W2, ya que viene de la masa 2, va a ser igual a M2 por la gravedad. ¿Cuánto vale M2? 70 kilogramos. ¿Cuánto vale la gravedad? 9.8 metros por segundo cuadrado. Multiplicamos con nuestra calculadora científica y tenemos 70 por 9.8, eso nos da 686. 686 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Recordemos que eso es Newton. Ya tenemos el peso, aquí lo vamos a anotar como dato también ahora. W2 es 686 Newton. Bueno, ahora podemos utilizar sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y equivale a 0 porque esperamos el reposo, esperamos que no se mueva el sistema. ¿Qué fuerzas están actuando? La normal hacia arriba, positiva, y la componente del peso que llamamos WY, o sea, la componente del peso en Y. Entonces menos WY, eso tiene que ser igual a 0. Despejando para la normal, tendríamos entonces que la normal es igual a WY. Este resta, pasa a sumar al otro lado. ¿Y cuánto vale WY? Bueno, la componente WY es igual a W por, dado que es en Y, seno del ángulo teta. ¿Cuánto vale nuestro ángulo teta? Recordemos que nuestro ángulo teta lo calculamos acá es de 65. Lo vamos a colocar aquí como dato. 65 grados. ¿Sí? Entonces significa que la normal va a ser igual al peso que acabamos de calcular, 686 newton, por el seno de 65 grados. ¿Cuánto nos daría esto? Veamos con nuestra calculadora. 686 por el seno de 65, y eso es igual a 621.73. 621.73 newton. Anotémoslo como dato. Normal es igual a 621.73 newton. Ya tenemos la normal. Ahora vamos a trabajar en X. Ya hicimos sumatoria de fuerzas en Y. Ahora vamos a trabajar en X. Para eso entonces vamos a borrar esta parte que tenemos acá y centrarnos en la sumatoria de fuerzas en X. Esto tiene que ser igual a 0. Ok, ¿qué fuerzas están actuando? Está actuando la fricción, la tensión, y está actuando la componente del peso que va hacia la derecha. ¿Cómo se llama esta componente? WX, porque es la componente del peso en X. Hacia la derecha entonces tendríamos WX, y hacia la izquierda restando tenemos la tensión y la fuerza de fricción estática. Bueno, despejando para quién, recordemos que lo que esperamos es la tensión, así que negativo tensión negativa va a ser igual a WX, que pasaría a ser negativa al otro lado, menos la fricción pasaría a ser más al otro lado, F sub S. Multiplicando por menos 1, cosa que hicimos en el ejemplo 2, entonces esta se vuelve positiva, esta se vuelve positiva, esta se vuelve negativa, porque menos por más daría a menos. Ya tenemos la tensión positiva. Ahora sustituyamos. WX, ¿a qué sería igual? WX entonces sería igual a W por el coseno del ángulo teta. ¿Y la fricción a qué sería igual? La fricción sería igual al coeficiente de fricción estático por la normal. Recordemos siempre esa ecuación. Coeficiente de fricción estático
La fuerza de fricción estática es igual al coeficiente de fricción estático por la normal. Bien, ya con eso ya podemos calcular entonces la tensión. La tensión sería igual a W, que en este caso sería W2, no olvidarlo, porque de repente nos podemos confundir. Este sería el W2, que es el peso de la masa 2, así que sería 686 newton multiplicado por el coseno del ángulo de 65 grados menos el coeficiente de fricción estáticos, que es 0.28, ¿por quién? Por la normal, que es de 621.73 newton. ¿Sí? Hacemos este cálculo y encontramos la tensión en la cuerda. Pero encontramos esta tensión, y esta me podrán preguntar ustedes. Recuerden lo que hemos aprendido. Si es la misma cuerda, aunque pase por una polea, estamos hablando de la misma fuerza de tensión en toda la cuerda. Solamente que la cuerda se divida o llega a una unión donde hay más cuerdas, ahí es donde cambia. Pero si estamos hablando de la misma cuerda, es la misma tensión. Así que la T que está acá es la misma T que está acá, solo que en sentido inverso. Aquí la tensión ala hacia allá, aquí la tensión ala hacia acá. Bueno, entonces hagamos el cálculo. Tendremos 686 por el coseno de 65 menos 0.28 por 621.73, y esto nos da 115.83. Nos da 115.83. ¿Qué? Unidad, newton acá, entonces son newton. Y esto lo colocamos ya como dato, 115.83 newton. Vamos a detener acá y pasamos entonces en la segunda parte a hacer encontrar la masa M1. Ya encontramos la tensión, que es lo que ocupábamos, que nos relaciona las dos cosas. Ahora vamos para la masa M1. Bien, para encontrar ahora entonces todas las componentes en M1, lo primero, recuerden, es construir el diagrama de cuerpo libre para ahora M1. Ya nos necesitamos girar porque ya nuestra masa está en un plano horizontal. Así que es más fácil de calcular. ¿Qué fuerzas actúan entonces en mi diagrama de cuerpo libre? Actúa su propio peso hacia abajo, al cual vamos a llamar W1, ¿ok? Porque es la masa 1. La normal esta vez también va directamente hacia arriba, dado que la superficie es horizontal. La normal siempre es perpendicular a esa superficie. La tensión, que ya la calculamos y ya la tenemos como dato ahí al lado derecho. Y tenemos hacia la izquierda lo que detiene que no se mueva, que sería la fuerza de fricción estática de esta masa M1. De todo el cálculo anterior nos sirvió solamente para encontrar la tensión en esta cuerda. Bueno, comenzamos entonces ahora con esa tensión que encontramos para encontrar la fuerza de fricción. Aplicamos ahora sumatoria de fuerzas en X. Eso tiene que ser igual a 0 para que no haya movimiento. Y las fuerzas que tenemos son la tensión hacia la derecha, entonces es positiva, y la fuerza de fricción hacia la izquierda, por tanto, es negativa, y eso tiene que ser igual a 0. Despejando para la fuerza de fricción, entonces tendríamos que la fuerza de fricción es igual a negativo la tensión. Aquí está positiva, pasa a restar, esta se mantiene negativa. ¿Cómo eliminamos este negativo? Recuerden, multiplicando por menos 1. Entonces esta se vuelve positiva y esta también se vuelve positiva. Así que la fricción estática tiene que ser igual al valor de la tensión. Exactamente entonces 115.83 newton. Ya tenemos la fricción estática. Con ese resultado y aplicando la ecuación fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción por la normal, yo soy capaz entonces de despejar
y encontrar ya nuestra normal. Veamos entonces, invirtiendo la ecuación, coeficiente de fricción por la normal será igual a la fuerza de fricción estática. Y moviendo el coeficiente de fricción a dividir, tendríamos que la normal es igual a la fuerza de fricción estática entre el coeficiente de fricción estático. Sustituimos. ¿Cuáles son los valores? Fricción estática 115.83 newton. Coeficiente de fricción 0.28. Así que la normal saldrá de esa división. 115.83 entre 0.28. Y esto nos da 413.68. 413.68 newton. Y con eso ya tenemos la normal. Ya vamos llegando. Ok, ¿y la normal para qué? Porque la normal ahora está en Y. Y en Y nos va a servir para encontrar W, que es el peso. Y del peso vamos entonces a la masa. Ya casi estamos llegando. Les vamos a borrar ahora esto de acá. Esto ya no lo ocupamos. Y de aquí, lo que vamos a necesitar solamente es el valor de la normal. Lo vamos a subir aquí a la parte de arriba. Normal es igual a 413.68 newton. ¿Sí? Ahora aplicamos sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. ¿Qué fuerzas actúan? La normal, que está hacia arriba, es positiva, menos el peso W1 que está hacia abajo, negativo. Esto es igual a 0. ¿Para quién vamos a despejar? Para W1. Entonces, W1 va a ser igual a la normal. Ya multiplicando por sus respectivos negativos, eso nos va a quedar igual a la normal. ¿Y cuánto vale la normal? 413.68, que es el valor que encontramos aquí en la parte de abajo. Entonces el peso también tiene un valor de 413.68 newton. Ya casi llegamos. Ahora vamos a ver qué pasa con ese peso. Recordemos que el peso W1 será igual a la masa 1 por la gravedad. Y la masa 1 es lo que andamos buscando. Entonces despejamos para masa 1. M1 por gravedad es igual a W1. Invertimos la ecuación. Esta parte la escribimos acá y esta acá. Y ahora la gravedad que está multiplicando la pasamos a dividir. Así que W1 entre G. Hagámoslo hacia la derecha, dado que ya no tengo mucho espacio abajo. Entonces, ¿cuánto valía W1? 413.68 newton. ¿Cuánto vale la gravedad? 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y recordemos que como newton es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, se cancelan los metros sobre segundo cuadrado de arriba con abajo y nos quedan solo los kilogramos, que son unidades de masa. Así que dividimos los 413.68 entre 9.8 y encontramos una masa de 42.21. Nuestra masa, nuestra respuesta, 42.21 kilogramos. Así que si la masa es de 42.21 kilogramos o mayor, este sistema permanecerá en reposo. Eso es lo que andábamos buscando.